Estamos en los martes de ciencias, aquí en LT10, en el Quinto Elemento, con Andrés Bortoluzzi. Andrés Bortoluzzi es investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral y están trabajando en algo que van a arrancar hoy precisamente, que es restaurar la vegetación en la cuenca del arroyo Cululú, ¿no? Para poner en valor los ecosistemas naturales. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a ver si me acuerdo todo lo que charlamos recién mientras estaba la pausa. Arrancan hoy. Hoy es el día oficial de comienzo de estos proyectos que fueron aprobados hace muy poco tiempo y que el viernes pasado fue el acto, digamos, oficial, pero hoy es el día de comienzo, que son proyectos de una convocatoria que organiza la Fundación Hábitat junto con la Universidad del Litoral, Sancor Seguros, la Cámara de Diputados, en donde todos los años, esta es la sexta convocatoria, se abre el espacio para presentar proyectos vinculados con la conservación y preservación del patrimonio natural santafesino. Entonces, hay una X cantidad de dinero, se aprueba una X cantidad de proyectos y en este caso fueron 4 los aprobados. En este caso, ¿cuáles vendrían a ser los beneficios aplicables, ¿no? Después que se haga este trabajo? Porque uno dice restaurar la vegetación en la cuenca del arroyo Cululú. Así, coloquial y casi ordinariamente, algún oyente podría preguntar, ¿y para qué sirve eso? Bien. Vamos a aclarar primero que es identificar lugares de interés para conservar y restaurar. No es que va a ser una acción directa de restauración, sino indicar en un mapa cuáles son los lugares que, de acuerdo a características biológicas de la vegetación, especialmente de los bosques nativos, a través de una serie de análisis, que ahora los comentamos, identificamos como de muy alto interés para desarrollar tareas de conservación o de restauración. Pero, primero, ¿por qué nos interesaría nos interesa hablar de estos temas? Para empezar, vamos a hablar qué es una cuenca, que estamos hablando de la cuenca hidrográfica. Claro, porque uno conoce el arroyo Cululú, yo que soy de Sunchales, el Vila Cululú, claro, que siempre se draga, termina acá, desemboca en el Salado a la altura de Manucho. Algunos pescamos carrita, pero eso forma parte de toda una cuenca que es mucho más amplia, por cierto. Exactamente. Cuando hablamos hidrológica, de cuenca, hidrográfica. Cuando hablamos de cuenca, estamos hablando de un área de captación de agua que, por sus características de topografía, geológicas, toda esa agua va convergiendo en determinados cursos de agua y así sucesivamente. En el caso de la cuenca del arroyo Cululú, es una cuenca muy extensa, que para darnos una idea sería como trazar una línea entre la ciudad de Esperanza hasta la provincia de Córdoba, hacia el oeste, digamos, casi en línea recta, llegando ahí a Vila, podemos imaginar esa línea, que son casi 100 kilómetros, ¿no es cierto? Y después, de ahí hacia el norte, otros 100 kilómetros, hasta un poco más abajo del río Salado. Toda esa gran cuenca son unas 726.000 hectáreas aproximadamente, un área muy grande. Al tratarse de una cuenca hidrográfica es que toda esa agua que se va acumulando en esa gran superficie va convergiendo en distintos arroyos, canales, que después derivan en el arroyo Cululú, que después deriva en el arroyo Salado, a la altura de Esperanza, el cual después deriva y se conecta con el río Paraná. Y ahí se conecta con la cuenca del río de la Plata. Todo ese sistema es un sistema montado dentro de otro sistema más grande. Esto viene también agua de la provincia de Córdoba. Porque los límites. Precisamente aguas abajo. Exactamente, hay una parte de la cabecera de esa cuenca que ya es la provincia de Córdoba. Nosotros vamos a trabajar en la provincia de Santa Fe. Sí, toda la zona de San Francisco, Freire, que empieza a desembocar para este lado. Ahora bien, esa degradación de los bosques naturales se dio por la mano del hombre, de manera natural, y si es por la mano del hombre, porque avanzó la frontera agrícola, por ejemplo. Es un proceso que comienza con la colonización misma. Hace un rato ustedes estaban hablando de los piamonteses, de los gringos. Los primeros pobladores de Rafaela. De los primeros pobladores europeos, vamos a decir. Sí, es verdad. Entonces, en ese proceso que se inició en 1880, que tuvo distintas oleadas,
lo que fueron es trabajar la tierra y transformando esos ecosistemas naturales que los vinculamos con la ecorregión del Espinal, que originalmente eran bosques, pastizales, parques, pajonales, los fueron transformando hacia una actividad agrícola ganadera, incorporando cultivos, pasturas, el ganado en sí mismo, y todo eso configuró una transformación de ese ecosistema. Y vos me preguntabas cuándo comenzó. Bueno, comenzó en ese momento. Pero después, en la década del 90 aproximadamente, justo con la aparición de la soja y con ese boom de la soja, muchas áreas que antes estaban destinadas a una pastura pasaron a ser áreas agrícolas. Pasó de ser un área de unas alfalfa a otro tipo de vegetación que a lo mejor estaba cubriendo el suelo durante varios años por tratarse de una pastura, porque no nos olvidemos que ahí está la cuenca lechera también, una región en donde justamente la producción de leche a través de esos sistemas requiere de mucho alimento para las vacas. Entonces, esa transformación en los 90 con la agriculturización, hubo un segundo periodo de transformación en donde nos lleva a ver que en la actualidad casi un 60% del área está destinada a, o más del 60% está destinada a la agricultura. A ver, hagamos una pausa acá. Otro factor que tal vez pudo haber influido en la degradación, los agroquímicos. En ese sentido, junto con el aumento de esa agricultura, también va aumentando el uso de distintos tipos de insumos, como son los agroquímicos, que también repercuten en la degradación. Estamos hablando primero de lo que es la degradación de la vegetación natural. La primera degradación podemos pensar en una ganadería muy intensa que va modificando a través de los animales esa estructura. Otra modificación que degrada y que es más profunda es cuando esa vegetación es reemplazada por una pastura o es reemplazada por una agricultura. Donde ya requiere cierta protección artificial, porque hay pasturas naturales, Exacto. Pero ya cuando usted lo quiere hacer más intensivo, ya tiene que recurrir a la técnica y la ingeniería trae aparejado los productos que no tienen por qué ser nocivos, eran mucho más nocivos antes, pero son biodegradables, pero algún resto queda. Algún resto tiene que ver con el tipo de práctica, pero no deja de ser que más del 60% de esta superficie se está destinando a un solo tipo de uso. Entonces esta vegetación natural va quedando arrinconada, va quedando muy modificada con respecto a sus condiciones naturales. Sin embargo, podemos encontrar aún reservorios de bosque nativo. En este proyecto lo que pretendemos es detectar, primero en un trabajo de gabinete, a través de imágenes satelitales, que ya lo hemos comenzado, dónde están esos bosques, esos remanentes, qué superficie tienen, qué están comunicados con otros ambientes naturales, están comunicados con una matriz dominantemente transformada por la agricultura, por áreas urbanas, porque eso también me va a determinar distintos niveles de degradación. Están vinculados con los cursos de aguas. Esa va a ser la primera parte. Y después, una segunda parte va a consistir en hacer recorridas de campo y ver eso que interpretamos a través de la imagen de satélite como un bosque. ¿Qué encontramos en ese bosque? Encontramos la lista de especies que esperamos para el espinal: algarrobo, cinacina, quebracho blanco, qué tipo de pastos encontramos ahí. Encontramos la presencia de especies exóticas como la acacia negra o el ligustro, que también son indicadores de degradación. Entonces, en este proyecto la idea es combinar esa información del satélite más la información del campo, determinar distintos niveles de degradación de esos bosques y a partir de esa información ver cuáles son los lugares que encontramos en muy buenas condiciones para que estos recursos que están destinados a lo que es la conservación y que siempre son escasos sean dirigidos a esos lugares que son especiales. Andrés, ¿y cuál es el área objetivo de trabajo? ¿De dónde, hacia dónde o dónde? Bien, esta información que nosotros pretendemos generar de detección de las áreas de mayor importancia o de relevancia para la conservación y la restauración es información que va a quedar
disponible en forma pública. Pero yo me refería territorialmente. O sea, ¿cuál es el campo de trabajo de ustedes? ¿Dónde van a trabajar? ¿En Esperanza? No, en toda la cuenca. ¿En el departamento de Las Colonias, en Castellanos? Sí, la cuenca es... ¿Castellano? Castellano y Las Colonias. Sí, Castellano y Las Colonias, básicamente. Básicamente ¿Ahí hasta la capital no llega? No, porque... No, porque claro, ahí ya la zona el salado... El salado claro, como exactamente. límite para acá. Nosotros, incluso como es tan grande esta área, la restringimos un poco más. Pero es lo que decía antes, de Esperanza hasta Vila, vos sos de esa zona, y hay hacia el norte hasta casi el límite con el río Salado también. Sí, para que nos identifiquen los pobladores que están escuchando la radio, por ejemplo, hacia el norte, ¿qué pueblos abarcaría? Y está Moisés Ville, esa zona más o menos. Muy bien. Sí, es muy extensa. Nada más que en esa área no encontramos cursos de agua que me vinculen directamente con el Cululú. Sin embargo, a través de lo que es el estudio de la topografía, se ha determinado que todo el agua que pasa por ese lado en un momento puede llegar acá al arroyo Cululú. Por eso forma parte de la cuenca. Sí, termina siendo receptor el Cululú. El Cululú es receptor de toda esa gran área. Y todos estos trabajos de dragado que se hicieron, hidráulicos, ¿ayudó, no ayudó? Por supuesto que se lo draga para que después, cuando hay exceso de lluvia, salga el agua de los campos. Después, cuando viene sequía, los gringos piden que tapen, le ponen compuertas. Sí, eso es un manejo netamente del recurso hídrico. Y nosotros con este tipo de trabajo pretendemos valorizar que la vegetación nativa también cumple funciones de regulación de todos esos excesos o de toda esa falta. La famosa regulación natural que después tuvo que suplantarla a la mano del hombre por regulación mecánica. Nada más que en esa naturaleza hay una complejidad que la mecánica no la alcanza a reemplazar. Y además, en estos años tan fluctuantes con este cambio climático, la biodiversidad que compone esos ecosistemas naturales, si nosotros la mantenemos y la restauramos, tiene capacidad de bancarse esos extremos de falta de agua o de exceso de agua. Antes era una biodiversidad cuántica, ahora una biodiversidad mecánica. Sí, pero justamente son paradigmas, estamos en cambio en esos paradigmas, esas visiones, en donde al conformar equipos multidisciplinarios, en este caso, bueno, somos más que nada agrónomos y biólogos, pero siempre dispuestos a conversar con otras áreas para que sepan que esos bosques, esos pajonales, esos humedales, que son los que están regulando esos excesos, esas faltas de agua, además de ser importantes para la conservación, también son importantes en estos que se denominan servicios ecosistémicos de regulación. Bueno, y esto, Andrés, empieza hoy. ¿Y qué plazo de trabajo se impusieron? Es un año. Dentro de un año tenemos que estar dando cuenta de los resultados y dando paso a la siguiente convocatoria. ¿Y a los productores, esto en qué los beneficiaría? Por ejemplo, algún tipo de bono verde. A través de la identificación de esos bosques y una valoración de su estado, si esos bosques están en muy buen estado, pueden llegar a ser presentados en estas convocatorias como, por ejemplo, los bonos verdes. Pero también, déjame contarte de que hay mucha gente, muchos productores particulares que a lo mejor tienen remanentes, relictos de estos bosques y hablando de paradigma, en un paradigma anterior, a lo mejor eso se lo ve como una parte sucia del campo, sin importancia. Entonces, con este tipo de trabajo pretendemos también darle valor, que los productores, las productoras, los que toman decisiones en esos bosques, en esos campos, sepan que esos bosques también tienen otros valores. Y, por ejemplo, se puede dar apoyo a través de lo que es la ley de bosques. Lo que los productores normalmente llaman la cañada. Son los bajos. Que son tierras más bajas, donde de pronto se crea hacienda. Claro, porque en esos lugares encontramos aún vegetación natural porque son suelos que no tienen predisposición hacia la agricultura. Aunque cada tanto algunos se baja un poco. Sí. Andrés, ¿cómo es esto de que este es uno de los 4 proyectos que ganaron el Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural? Este fondo es el que comenzó hoy. Está financiado por la universidad, por Sancor Segura, la Cámara de Senadores, la Fundación Hábitat. Y, bueno, la Cámara de Diputados también. La Cámara de Diputados. Y el Ministerio de Medio Ambiente. Perdón.
Por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente también estaba presente ahí en el acto que se hizo el viernes pasado. Este es uno de otros 4 que están vinculados también con el Arroyo de los Padres, para ver el tema de la contaminación. Otro que está relacionado con el venado de las Pampas, en el norte de la provincia. Y otro que tiene que ver con, en las áreas urbanas, la importancia de la biodiversidad como refugio para especies silvestres. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Bueno, en este programa de Pepe, te va a esperar Pepe dentro de un año para que cuente los resultados. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Estuvimos con Andrés Bortolossi, investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, la restauración de la vegetación en la cuenca del arroyo Cululú.